Buenas, en este video vamos a ver la psicología transpersonal desde lo que es la visión grofiana. Eh, Grofiana porque vamos a ver lo que plantea el autor checoslovaco Stanislav Grof. Vamos a empezar con un breve resumen sobre quién es Grof. Eh, Grof es un médico psiquiatra que en sus primeras prácticas dentro de un instituto de salud mental empezó a realizar terapia psicoanalítica tradicional, un poco frustrado por las limitaciones del método. Esto es alrededor de la década del 50, del 60, y hay un momento bisagra en el desarrollo de su profesión y podríamos decir de lo que es la psicología, que es cuando llega al instituto donde él trabajaba unas muestras de lo que sería LSD. En esa época LSD era algo nuevo, todavía no se había experimentado lo suficiente ni se habían hecho investigaciones al respecto de los efectos que podía llegar a tener en lo que es el ser humano. Se lo proponía como que causaba psicosis inducidas porque las personas que se suministraban LSD tenían experiencias que, digamos, la psiquiatría decía que eran parecidas a lo que le sucede a un psicótico. Bien, esta muestra llega y Grof va a ser uno de los primeros en experimentar el LSD dentro de donde trabajaba. Y tiene una primera experiencia con el LSD muy fuerte. Podríamos llegar a decir que tiene una experiencia mística o espiritual que lo toca muy profundamente. A partir de esto, Grof se da cuenta de que hay un gran potencial en poder utilizar esta sustancia con las personas. Cuestión que Grof empieza a administrar LSD a todos los pacientes psiquiátricos que había en el instituto donde él trabajaba y realiza una investigación a lo largo de varios años viendo, digamos, mejoría en sus pacientes y también sistematizando todas las observaciones que va teniendo de ir administrando LSD y va de alguna manera dando nacimiento a lo que va a ser su propuesta o su teoría. Podemos decir que durante esta época Grof administra un mínimo de 5.000 dosis de LSD a sus pacientes. O sea, tiene una gran cantidad de observaciones sobre los cuales va a hacer sus postulados. En medio de todo esto, la República Checa es invadida por la Unión Soviética y Grof se lanza al exilio a Estados Unidos. Específicamente va a California, a Isalem, y ahí se encuentra con el padre de lo que es la terapia gestáltica, Fritz Perls. Se encuentra con Abraham Maslow, que es el padre de la psicología humanística, que hasta ese momento se lo reconocía como la tercer fuerza dentro de la psicología, y digamos con otros psicólogos e investigadores de gran calibre que conjuntamente van a dar nacimiento a un nuevo paradigma dentro de lo que es la psicología, incluso podríamos decir la psiquiatría, que es la psicología transpersonal. Ahora bien, ¿por qué psicología transpersonal, no? Más allá de psicología, que lo podemos pensar como el conocimiento sobre el alma, transpersonal implica un trans, un más allá de lo que es estrictamente personal.
¿Qué quieren decir estas personas con esto? Bueno, básicamente lo que empieza a suceder es que en las terapias que las personas tienen con LSD empiezan a tener regresiones a momentos de su biografía personal, pero no solo esto. Grof empieza a ver que las personas podían llegar a estados regresivos muy profundos en donde empezaban a revivir bajo la administración de LSD su nacimiento. Y no solo esto, podían revivir su nacimiento y también podían revivir la copulación entre sus padres, yendo más allá del momento en que ellos empezaron a formarse como un feto. Y no solo ese momento de copulación, sino que también las personas podían remontarse en sus viajes a ver la historia de sus padres antes de que ellos hayan sido concebidos, ver la historia de sus abuelos, de sus ancestros, podríamos decir. Y no solo eso, sino que esto era recién como la punta del iceberg. Entonces, lo que empieza a ver Grof es que estas experiencias que iban más allá de lo biográfico, ¿no? De lo personal, de mi vida biográfica personal, estaban teniendo una alta incidencia en los trastornos psicoemocionales de estas personas. Y digamos que la resolución de estas cuestiones transpersonales llevaban a una gran sanación, podríamos decir, psicoespiritual de las personas. Acá voy a hacer una pequeña lectura. Acá estoy tomando como extracto el libro Psicología del Futuro de Grof, que es un libro como para introducirse en sus planteos. Dice: en el campo de la psiquiatría y de la psicología, la academia tradicional se basa en un modelo que se limita a la biología, la biografía postnatal y al inconsciente individual freudiano. Para responder ante los fenómenos característicos de los estados holotrópicos, es preciso revisar de manera drástica nuestra comprensión de las dimensiones de la psique humana. La nueva cartografía de la mente se expande al añadir dos niveles adicionales, además del nivel biográfico postnatal: el nivel perinatal, relativo al trauma del nacimiento, y el nivel transpersonal, que comprende recuerdos ancestrales, raciales, colectivos y filogenéticos, experiencias kármicas y dinámicas arquetípicas, entre otros. Acá quiero hacer una aclaración. A lo que Grof se refiere con estados holotrópicos es lo que se conoce como estados ampliados de conciencia o estados cumbre. ¿Qué quiere decir? Son estados que uno puede experimentar en donde hay una alteración de la conciencia. Grof cambia esto porque es un término de la psiquiatría tradicional y va a decir estado ampliado de conciencia. Un estado que no es mi estado de vigilia, en donde yo puedo ampliar mi percepción. Y no solo ampliar mi percepción, sino que puedo experimentar el mundo desde un estado diferente. El ejemplo más sencillo de dar es el sueño, por ejemplo. O estados inducidos a través de diferentes sustancias. O incluso se pueden alcanzar estados ampliados de conciencia mediante la meditación u otras técnicas. Entonces, digamos, Grof va a hacer hincapié en estos estados holotrópicos o estados ampliados de conciencia y en ampliar los niveles del inconsciente, no solo al inconsciente biográfico postnatal freudiano, sino que va a agregar el inconsciente perinatal, que tiene que ver con nuestro nacimiento, y el inconsciente transpersonal. Otra crítica que hace Grof es que, digamos, la psiquiatría, para explicar los trastornos que no tienen una base orgánica, o sea, trastornos psicoemocionales
que no se deben a lesiones, por ejemplo, cerebrales. Dice, la psiquiatría tradicional usa un modelo que se limita a los traumas biográficos postnatales acaecidos durante la infancia, la niñez y más tarde a lo largo de la vida. Dice, la nueva comprensión que nos brindan los estados holotrópicos y la experimentación con LSD sugiere que las raíces de tales trastornos tienen un origen mucho más profundo, por lo que tiene en cuenta contribuciones significativas del nivel perinatal y el transpersonal, ¿no? Esto va un poco sobre lo que estaba diciendo antes, de que la raíz de los trastornos no solo están en nuestra biografía, sino que en realidad, en el fondo, están en niveles más profundos de nuestro inconsciente. Otra crítica que va a hacer Grof es sobre los mecanismos terapéuticos que se usan tradicionalmente, ¿no? Dice, la psicoterapia tradicional solamente conoce los mecanismos terapéuticos que operan en el nivel relativo al material biográfico. Es decir, vivencias que se recuerdan o se han olvidado, represiones, reconstrucciones del pasado, desde sueños a síntomas neuróticos, vivencia de recuerdos traumáticos y el análisis de la transferencia. La investigación holotrópica revela muchos otros mecanismos de gran importancia que sanan y transforman la personalidad y se hacen accesibles cuando nuestra conciencia alcanza el nivel perinatal y transpersonal. Otra cosa a subrayar importante que hace Grof es que viene a rescatar la espiritualidad dentro de la psicología y la psiquiatría y el mundo occidental. Dice, la investigación moderna de la conciencia muestra que la espiritualidad es una dimensión natural y legítima de la psique humana y del esquema universal de las cosas. Sin embargo, esto es importante, en este contexto es conveniente subrayar que tal enunciado se refiere a la espiritualidad genuina y no a las ideologías de las religiones organizadas. En este sentido, digamos, no hay que caer también en trampas discursivas o en cuestiones de moda como la New Age, por ejemplo. Ahora, Grof va a recalcar, digamos, las diferencias que hay entre, por ejemplo, una terapia verbal y una terapia que vaya a trabajar con estados ampliados de conciencia o, como él le dice, estados holotrópicos. Dice, en estados holotrópicos uno no solo recuerda emocionalmente los acontecimientos más significativos o reconstruye estos basándose en sueños, un desliz verbal o distorsiones de transferencia. Esto acá hablando sobre la psicología tradicional, ¿no? Sino que revive las emociones originales, las sensaciones físicas e incluso las percepciones sensoriales correspondientes a la edad de la regresión. Esto significa que, al revivir un episodio traumático de la infancia o la niñez, uno tiene la imagen corporal, la percepción ingenua del mundo, las sensaciones y las emociones de la edad en que la vivencia tuvo lugar. La autenticidad de esta regresión es evidente dado que las arrugas de la cara llegan a desaparecer incluso temporalmente y las personas adquieren momentáneamente una expresión, unos gestos y un comportamiento infantil. Otra diferencia es que los estados holotrópicos presentan, al trabajar con el material biográfico, si lo comparamos con las psicoterapias verbales, es que, aparte de confrontar los traumas psicológicos habituales y conocidos en los manuales de psicología, revivimos e integramos a menudo los traumas que eran básicamente de naturaleza física. Muchas personas que experimentan la terapia holotrópica o psicodélica reviven episodios de sus vidas, tales como operaciones, accidentes y enfermedades infantiles. También son relevantes los traumas asociados con la asfixia producida por la tos ferina, la difteria o el tragar objetos. Todavía estamos hablando del nivel biográfico postnatal, ¿verdad? ¿No? Y acá lo que está haciendo diferencia es qué ventaja hay en trabajar con estados holotrópicos en vez de un acercamiento más tradicional a través de la palabra. Ahora, Grof dice que los recuerdos traumáticos conforman unos sistemas que él le llama sistemas de experiencias condensadas, sistemas COEX, que dice, un sistema COEX consiste en un conjunto de recuerdos de gran carga emocional procedentes de diversos periodos de la vida
y con una cualidad emocional o física similar. Cada COEX posee un sistema básico que traspasa todos sus estratos y representa el denominador común de todos ellos. Los estratos individuales contienen por lo tanto variaciones de este tema básico que se repiten en distintas épocas de la vida del individuo. El inconsciente de cada persona puede contener varias constelaciones COEX. El número y la naturaleza de estos sistemas COEX varía mucho de una persona a otra. Dice, es la intensidad de la experiencia y su relevancia emocional lo que determina si ese recuerdo pasa a formar parte de un COEX y no lo desagradable que puede ser en sí. Aparte de estas constelaciones negativas, existen además aquellas compuestas por recuerdos muy placenteros o incluso por momentos y situaciones extáticas. Digamos, en esto es como paradigmático un ejemplo, ¿no? De alguien que nace con el cordón umbilical de la madre ahogándolo, ¿no? Casi hasta asfixiarlo hasta la muerte, pero bueno, logra sobrellevar esta situación y durante la vida puede llegar a tener una infancia en donde tiene complicaciones asmáticas o se le vuelven a repetir situaciones ligadas a accidentes que pongan, digamos, en juego estas cuestiones en relación a lo que el sistema COEX va a estar configurando. Por ejemplo, yo me acuerdo de alguien que, estoy hablando de esta situación, que había nacido, ¿no?, con el cordón umbilical y todo eso, y tuvo un accidente cuando era muy joven en donde quedó con un accidente jodido acá en la nuca, en esa parte de la columna vertebral, y bueno, toda una cuestión de emociones altamente cargadas, ¿no? En relación a su madre, etc. Dice, cada una de las constelaciones COEX parece estar superpuesta y arraigada a un aspecto determinado del trauma del nacimiento. Sin embargo, un sistema COEX típico va más allá, puesto que sus raíces más profundas están compuestas de una gran variedad de material transpersonal, como puede serlo las experiencias de vidas pasadas, arquetipos junguianos, identificaciones conscientes con animales y diversas formas de vida. El ejemplo, sigo con el mismo, ¿no? Es que esta persona que tuvo un accidente en donde quedó mal en la parte de la columna vertebral que tiene que ver con la nuca, tuvo un nacimiento en casi se muere asfixiado, podemos encontrar, por ejemplo, ¿no?, a nivel transpersonal, que alguien en su familia murió por asfixiado, o que él en otra vida pasada tuvo una situación de ahogo. Por ejemplo, son cosas que pueden llegar a surgir. Dice, los COEX juegan un papel muy importante en nuestra vida psicológica. Influyen en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos, pero también en cómo percibimos a las demás personas, al mundo y al modo en que sentimos y respondemos. Constituyen las fuerzas dinámicas que se esconden detrás de nuestros síntomas emocionales y psicosomáticos, las dificultades en nuestras relaciones con los demás y nuestros comportamientos irracionales. Dice, otra cosa que surge al trabajar con estados holotrópicos es que al trabajar con ellos, los estados holotrópicos tienden a presentar una especie de radar interior que trae automáticamente en la experiencia, la vivencia, a trabajar más importante en ese momento. Dice, trae a la conciencia aquellos contenidos del inconsciente con mayor carga emocional, mayor relevancia psicodinámica en ese momento y también más fácilmente procesables por la conciencia. Esto, digamos, tiene una cierta ventaja en relación a trabajar con una psicoterapia verbal, porque uno está apelando a este mecanismo más profundo que existe dentro del individuo al trabajar con los estados holotrópicos. Ahora volvemos un poco a la dimensión perinatal del inconsciente. Dice Groff, cuando nuestro proceso de autoexploración es profundo,
y trasciende el nivel de los recuerdos de la infancia y de la niñez y se remonta al nacimiento, empezamos entonces a encontrarnos con emociones y sensaciones físicas de una intensidad que sobrepasa a menudo aquello que antes pudimos considerar humano. En este punto es cuando las experiencias se convierten en una mezcla de temas relativos al nacimiento y a la muerte. Este nivel conlleva experiencias de intenso confinamiento, un confinamiento amenazador para nuestra vida y una consiguiente y desesperada lucha por liberarnos y sobrevivir. Dice, la cantidad de estrés físico y emocional vividos durante el nacimiento sobrepasa con creces el trauma postnatal infantil tratado en psicodinámica, a excepción quizá de los abusos físicos extremos. Muchas modalidades de terapia vivencial ofrecen pruebas convincentes de que el nacimiento biológico constituye el trauma más profundo de nuestra existencia y tiene una importancia psicoespiritual primordial. El nacimiento permanece grabado en detalle en nuestra memoria, llegando incluso hasta el nivel celular, por lo que ejerce un efecto decisivo en nuestro desarrollo psicológico. A este respecto, ¿no? Hay gente que bajo estados holotrópicos puede volver a tener el recuerdo de detalles muy específicos de cuando estuvieron dentro de la panza de sus madres, incluso de situaciones que su madre vivió o la familia de su madre. Esto queda muy grabado a un nivel, claro, inconsciente. Dice, pero el ámbito vivencial perinatal de nuestro inconsciente no solo se recuerda elementos derivados de los procesos biológicos del nacimiento. Dice, en el sentido junguiano, también representa una puerta a los arquetipos del inconsciente colectivo. En este nivel podemos identificarnos con experiencias de personas de otros tiempos y culturas, diversos animales o figuras mitológicas, al mismo tiempo que nos identificamos con el bebé y el sufrimiento de este al pasar por el canal del nacimiento. Es como si al conectar con la experiencia del feto que lucha por nacer, uno alcanzase una conexión íntima, casi mística, con la conciencia de otros seres vivos que se hallan en una situación difícil parecida. En esto había mucha gente, ¿no?, que bajo la regresión y el recordar su nacimiento, había gente que tenía experiencias muy fuertes en relación a... Él ahora va a dividir el inconsciente perinatal en 4 matices diferentes, ¿no? Y hay una que tiene que ver con el confinamiento, en donde no se abre el canal de parto y, digamos, el útero se está comprimiendo, y en donde personas tenían experiencias muy fuertes de ser sometidas, por ejemplo, en campos de concentración, en estas regresiones y en estos estados holotrópicos, ¿no? Dice, las matrices perinatales son ricas y complejas y poseen dimensiones biológicas y psicológicas, pero también arquetípicas y espirituales. La confrontación vivencial con el nacimiento y la muerte parece desembocar de forma automática en una apertura espiritual y en un descubrimiento de las dimensiones místicas de la psique y de la existencia. Entonces, a modo muy resumido, las 4 matrices perinatales que va a desarrollar Grof es: la primera sería la unión primaria con la madre. Es un estado de estar flotando en el universo amniótico, en el útero, ¿no?, en donde hay una difusión de los límites y uno es uno en ese pequeño universo en el que está contenido y se vive muy plácidamente, ¿no? Esto normalmente es una experiencia muy grata y hermosa, salvo cuando, por ejemplo, tenemos una madre toxicómana o en intentos de aborto, etc. La segunda matriz perinatal, él va a decir algunas palabras para orientarnos, va a ser sumidero cósmico, infierno, ausencia de salida.
¿Qué es esto? Como estaba hablando anteriormente, es un momento en donde el útero se empieza a comprimir para preparar nuestra salida hacia el mundo, pero el canal de parto aún no se abre. Esta es una experiencia muy problemática, muy traumática, muy desafiante, sobre todo para un ser, digamos, tan sensible que no sabe qué es lo que está pasando. Estaba flotando armoniosamente y de repente algo lo está amenazando muy fuertemente y se tiene que preparar para lo que va a ser el pasaje hacia otro mundo. Esta experiencia para algunas personas va a ser más traumática que para otras, ¿no? Siguiendo con las matrices perinatales básicas, la tercera Grof la va a llamar, a grosso modo, la lucha entre la muerte y el renacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando se abre el canal de parto, ¿no? Y el feto empieza a atravesar este canal bastante estrecho en donde se transforma esto en una especie de lucha, ¿no? En donde tanto la madre como el feto están peleando por lograr satisfactoriamente lo que es el parto. Esto, imagínense, implica un gran caudal de emociones, de sensaciones, ¿no? Imagínense en la experiencia del parto y todo lo que puede estar experimentando ese feto en ese preciso momento, en donde se lo vive como si estuviera luchando casi por su vida. Y bueno, la cuarta matriz perinatal básica le va a decir la experiencia de muerte y renacimiento. Se lo vive como la expulsión, ¿no?, del canal del parto y la ruptura del cordón umbilical. Esto es vivido como una experiencia de muerte y de renacimiento. Muerte que da lugar a todo lo que se viene transitando en relación a la gestación y el parto, ¿no? Y el renacimiento a un nuevo mundo, una nueva realidad, un nuevo abrir los ojos. Digamos, acá volvemos a la cuestión de que esto puede ser una experiencia muy grata, ¿no? Si nazco y luego de haber tenido una gran lucha en donde sentí que peleé con la muerte, está mi madre ahí para recibirme, para darme calidez, para decir que está todo bien, o si de repente me sacan con un forceps o me llevan a una incubadora, de vuelta, ahí hay avatares como personales que van a hacer que esto para algunas personas sea más traumático. No, en todas las matrices perinatales básicas, y todas van a, digamos, repercutir en nuestros trastornos psicoemocionales y psicosomáticos de diferente manera. Por ejemplo, una cuestión en donde yo estuve mucho tiempo atrapado en la matriz perinatal básica 2 me puede llevar a tener sensaciones muy profundas de ataque de pánico. Digo así, por ejemplo, ustedes pueden ir y vayan al libro de Grof y empiecen a revisar, ¿no?, sobre los trastornos emocionales y la psicopatología, con qué cada trastorno, con qué matriz perinatal básica está relacionada. Yo solo acá estoy haciendo un puntapié para que ustedes puedan ir e investigar por su propia cuenta. Digo, ahora también recuerden que estas matrices perinatales básicas, como decía Grof anteriormente, no solo se tiene en un estado holotrópico o ampliado de conciencia una regresión en donde se reexperimenta incluso hasta físicamente esa vivencia, sino que también siempre tiene todo un componente espiritual y mitológico además, que hace justamente que, por ejemplo, la lucha de pasar por a través del canal de parto se lo viva como una gran experiencia, una gran batalla entre el bien y el mal, en donde esto está representado en diferentes mitologías de todos los tiempos, y le agrega como una gran épica a nuestra experiencia, en el sentido de que esto va a tener una carga emocional muy fuerte.
Y ahora, para ir cerrando un poco, vamos a ir con lo que es el territorio transpersonal de la psique, ¿no? Dice, las experiencias que se originan en este nivel suponen una trascendencia de nuestros límites habituales, nuestro cuerpo y ego, pero también de nuestras limitaciones tridimensionales del espacio y el tiempo lineal que restringen nuestra percepción del mundo en estados ordinarios de conciencia. ¿Qué quiere decir esto, no? Yo en mi estado habitual ordinario de conciencia soy Alejandro y estoy estrictamente en este lugar, ¿no? Hoy es viernes a las 8 de la noche y estoy limitado por mi cuerpo y mi ego que está identificado con mi cuerpo, y acá estoy. En un estado ampliado de conciencia, en un estado alterado de conciencia, en un estado holotrópico, como le queramos decir, existe la posibilidad de trascender esos límites. Existe la posibilidad de que yo pueda ver una experiencia que tuvo mi bisabuelo, ¿no? Cuando mi bisabuelo está muerto y cuando quizás yo ni sabía que le había sucedido tal experiencia, pero la veo y puedo ir a constatar si eso realmente es así preguntando con mis familiares, por ejemplo. En ese sentido, hay una cosa en donde en los estados ampliados de conciencia intrapersonales se trascienden, o sea, no solo las limitaciones del tiempo, en donde yo puedo remontarme, por ejemplo, a esto que estaba hablando de mi bisabuelo, sino también hay algo en donde se trasciende las cuestiones físicas. Por ejemplo, yo en este momento, en un estado ampliado de conciencia, puedo saber qué es lo que le está pasando a una persona que está en China. Y se puede, hay experimentos hechos así. Grof dice, las experiencias transpersonales pueden dividirse en tres amplias categorías. La primera de estas incluye la trascendencia de las barreras del tiempo y del espacio. Una experiencia que se extiende más allá de las limitaciones espaciales del ego encapsulado en la piel. Lleva a experiencias de unirse con otra persona en un estado llamado unidad dual, que permite la identificación con otra persona, por la conciencia de un grupo entero de personas, como por ejemplo todas las madres del mundo, toda la población de la India o todos los prisioneros de los campos de concentración. Dice, nuestra conciencia puede incluso expandirse hasta tal extremo que puede abarcar la totalidad de la humanidad. Tales experiencias han sido descritas repetidas veces en la literatura espiritual de las diversas culturas del mundo. Dice, de modo similar, también podemos trascender los límites de lo que es puramente una experiencia humana e identificarnos con la conciencia de varios animales, plantas o incluso experimentar un tipo de conciencia relacionado con objetos inorgánicos o procesos. En su límite extremo, podemos experimentar la conciencia de la biosfera, del planeta entero o del universo en su totalidad. Ahora es interesante esto que dice, ¿no? Porque es conocido, por ejemplo, que los chamanes, ¿no? En la selva, no es que tienen una Wikipedia donde se les dice con qué planta tienen que usar. En realidad los chamanes aprenden a identificar las plantas que tienen que usar para curar, porque entran en un estado ampliado de conciencia en donde pueden entender y ver para qué sirve cada planta. Es otra lógica y otra forma de adquirir conocimiento. Y esto es loco porque, digamos, no solo uno puede identificarse con su bisabuelo y saber qué le pasó a su abuelo, sino que también en estados ampliados de conciencia uno puede obtener información sobre, como bien dice Grof, objetos, animales, plantas. Hay una gran capacidad, digamos, inexplorada de lo que es la mente humana. Dice, otras vivencias transpersonales de esta primera categoría se caracterizan fundamentalmente por la trascendencia de las barreras temporales más que espaciales. Como ven, esos son los ejemplos que di en relación a mi genealogía, una experiencia de vida pasada. Dice, otra categoría que podemos ver en los fenómenos transpersonales es incluso aún más extraña. Dice, nuestra conciencia puede extenderse a ámbitos y dimensiones que la cultura industrial occidental no considera como reales.
dice: aquí es donde cuadran gran número de visiones o identificaciones con seres arquetípicos, deidades y demonios de diferentes culturas, visiones de paisajes fantásticos y mitológicos. En este contexto podemos alcanzar una comprensión intuitiva de símbolos universales. También podemos tener encuentros y comuniones con entidades desencarnadas o suprahumanas, guías espirituales, seres extraterrestres o habitantes de mundos paralelos al nuestro. Da un par de ejemplos más sobre esto y habla de una tercera categoría que comprende el fenómeno que llama psicoide. Este es un término propuesto por el psiquiatra suizo Jung, que dice: este grupo incluye situaciones en las que las experiencias intrapsíquicas son asociadas con los acontecimientos correspondientes del mundo exterior y que están relacionadas con ella de forma significativa. Digamos, acá lo que está hablando es de sincronicidades, sanaciones espirituales, en donde, digamos, podemos ver que la mente no tiene un efecto sobre la realidad material, como en ceremonias. Dice, por ejemplo, experiencias que tienen que ver con la psicoquinesis, o en donde se puede ver, por ejemplo, poderes mentales como se describen en la literatura yógica como los siddhis. Ahora, claro, esto para un científico, un materialista, un marxista le puede resultar un disparate, digamos, porque dentro del mundo occidental y sus paradigmas no se incluyen estas experiencias, ni tampoco se habilitan las posibilidades de poder de alguna manera experimentarlas. No nos permiten experimentar con LSD, no nos permiten, por ejemplo, meditar, no nos permiten tener un contacto con la naturaleza, no se nos permite estar con nosotros mismos y poder de alguna manera revisar nuestro mundo interior. Hay toda una cultura que reprime estos estados. Bueno, esto es una introducción a Grof, a grosso modo, es un panorama. Yo les recomendaría que vayan a sus libros, que empiecen por el libro que se llama Psicología Transpersonal, que es el más completo y en donde ahí él debate con lo que es la psiquiatría y la psicología y también el paradigma científico. Y es muy interesante todo lo que él dice. Después tiene un libro que habla sobre la concepción de la muerte en diferentes culturas y de los estados holotrópicos. Búsquenlo, que ese también está muy bueno. Y si pueden leer esos dos libros, más o menos se van a dar una idea de cuáles son los planteos de Grof. Es un autor que viene a traer fuertemente dentro de lo que es la psiquiatría y la psicología, a rescatar tradiciones espirituales, a rescatar el chamanismo, a rescatar estados ampliados de conciencia, a rescatar la espiritualidad humana y a rescatar el uso de enteógenos o psicodélicos, ¿no?, que han sido usados durante milenios. Hay una cultura que hoy en día no nos permite usarlas porque piensa que es peligroso que exploremos lo que somos.